Ya chiquillos, estamos en el tema de la unidad número 2, corresponde a polinomios. Y básicamente estamos viendo todo lo que tiene que ver con el concepto de operaciones de polinomios. En eso es lo que vamos. Entonces, ¿cuál es lo que vamos a realizar hoy día? Vamos a realizar las divisiones con polinomios. Ayer en la clase se vio en media hora lo que era la suma, resta y multiplicación de polinomios. ¿Por qué tan rápido? Porque es algo que ustedes ya han hecho anteriormente, así que no requería como mayor práctica, a pesar de que tenemos un ejercicio de práctica para ver si es que recuerdan cómo multiplicar y sumar polinomios. Así que básicamente sumar y restar y multiplicar expresiones algebraicas. Pero habíamos dicho que específicamente el tema de la división era un tema más largo, sí, porque ahora vamos a estar dividiendo expresiones algebraicas, lo cual nos va a permitir factorizar expresiones algebraicas. Para allá vamos. Y también dijimos que vamos a tener dos métodos distintos, que es la famosa división larga y división sintética, que es lo que vamos a tratar de comprender el día de hoy. Dicho eso, les recuerdo lo que eran los polinomios, para quienes aún no tienen claridad. Es una suma finita, ¿sí?, de términos algebraicos, en donde esos términos algebraicos tienen que cumplir unas ciertas restricciones o deben tener unas ciertas características, las cuales se pueden resumir como en dos, en donde yo no puedo tener en el denominador, si es que tengo fracciones, no puedo tener en el denominador variables, y bien tampoco puedo tener exponentes negativos, que es prácticamente hablar casi de lo mismo. Eh, el resto está todo permitido, sí. En general, los coeficientes con los cuales nos vamos a encontrar son coeficientes enteros, es decir, a sub 0, a sub 1, a sub 2 van a ser números enteros. Eh, por lo general, pueden haber también, obviamente, o sea, por lo general van a ser racionales, disculpen. ¿Sí? Fracciones, nunca vamos a tener una raíz, así que sí podemos tener fracciones y números enteros más que nada. ¿Y qué más? Y vamos a trabajar solo con polinomios de una variable, es decir, que todo el rato vamos a estar con polinomios en base a la variable x o bien otra variable, pero nunca vamos a tener dos tipos de variables mezcladas dentro del mismo polinomio. Lo que vimos ayer fue básicamente, se resume en esa diapositiva que está ahí. Lo que vimos fue adición y sustracción de polinomios, es decir, que con estas expresiones llamadas polinomios estamos realizando operaciones. La primera operación que vimos fue la adición y sustracción, y la segunda fue el producto. Entonces, en el caso de la adición y la sustracción es súper sencillo porque en el fondo es unir términos semejantes, eso es lo único. Yo, por ejemplo, podría tener un polinomio que llega hasta acá y otro polinomio que es este de acá, y si yo los quiero restar o sumar, simplemente es tan sencillo como unir los términos semejantes. En este caso, los que están al cuadrado con los que están al cuadrado, eso es lo que lo hace semejante. Recuerden que el tema de términos semejantes tiene que ver con el exponente de la variable de las cuales estoy hablando de la semejanza, ¿sí? En este caso, los x cuadrados con los x cuadrados, los x al cubo con los al cubo y los x elevado a 1 con los x elevado a 1, o bien los números con los números. Entonces, en este caso tengo un 3x cuadrado que le estoy sumando un x cuadrado, por lo tanto me da 4x cuadrado. Y tengo acá un 6x menos 2x, por lo tanto me da 4x. ¿Sí? Y ahí acabo de sumar términos semejantes. Así de sencillo, y esa es la adición y sustracción de polinomios. Por eso le había dicho que esto es tan rápido, porque es algo que ustedes ya habían visto. Y el tema del producto, es decir, la multiplicación de polinomios, solo debo tener presente esa propiedad siempre, esa propiedad de potencias, en donde si yo multiplico potencias de igual base, puedo sumar los exponentes, y estar consciente de la propiedad distributiva, es decir, esto de multiplicar por el paréntesis ambos términos, a por b más a por c. ¿Sí? Teniendo claras esas dos cosas, puedo multiplicar cualquier tipo de polinomio. ¿Y a qué me refiero? A hacer cosas como esta. Supongamos que tengo un polinomio que es 2x, y lo estoy multiplicando por un polinomio que es 1 menos x cuadrado, o sea, x cubo. ¿Sí? Tengo dos polinomios ahí. ¿Cómo se obtiene el resultado? Y por eso es algo que ustedes ya han hecho, que es 2x por 1, que me daría 2x, menos 2x por x al cubo, que me daría 2x a la cuarta. ¿Sí? Entonces, a esto me refiero cuando les digo que ustedes ya han trabajado con esto porque han multiplicado expresiones algebraicas. Y eso fue lo que vimos ayer. Ayer nos quedó poco tiempo para hacer unos ejercicios, pero me interesa que por lo menos puedan hacer uno y que lleguemos al mismo resultado. Ese.
¿qué dice acá? Tengo estos tres polinomios, P, Q y R. ¿Y qué quiero obtener? Quiero obtener 2 veces Q por, hay un por obviamente, eh, el paréntesis que tiene a menos Rx menos Px. Eso es lo que quiero obtener. Entonces les voy a dar 5 minutos para que desarrollen este ejercicio. Y veamos a cuánto llegamos. ¿Se entiende? Profe, ¿Cierto? ¿Sí? ¿por qué la X está en paréntesis? Porque es el polinomio que depende de x, Ah, porque están como multiplicando, así o no, ¿no? ¿no? Rx, Rx es todo esto. Ah, chúngale. Oh, Px verdad. es todo lo que está acá arriba. Entonces tienes que hacer el reemplazo previamente. Pero el 2 que QX multiplica el paréntesis. Sí está multiplicando al 2q, claro. O sea, está multiplicando al polinomio q. Entonces, ¿cómo sería la traducción de esto? Sería 2 por, ¿cuánto vale q? Q es 3 más 6x más x cuadrado. Por, un paréntesis. Ahí voy a escribir menos rx. Si rx es esto, menos rx es cambiar el signo a todo lo que tiene adentro. ¿Sí? Entonces me daría x cuadrado más x más 3. Menos, y aquí debo tener la precaución de que es menos px, por lo tanto va a ser menos todo el polinomio px. Entonces va el menos paréntesis, x al cubo, menos 2x más 5. Y eso es lo que deben resolver. Obviamente aquí hay que empezar a multiplicar cosas y al final unir todos los términos semejantes posibles. ¿Sí? ¿Está como claro lo que hay que hacer? ¿Lo que hay que hacer? Sí. Ya, buenísimo.
¿Cuál es el término con mayor grado que les quedó hasta el momento? -12 aquí en la quinta. Ah, ya, perfecto. Vamos bien. Ya me avisan cuando lo tengan listo, por favor. Para comparar.
¿Listo? ¿Sí? Sí. Ya, buenísimo. ¿Qué más falta? ¿Alguien más lo está haciendo como para no tirar spoiler? Ya, Cami, ¿qué te dio? Menos 2x a la quinta, menos 10x elevado a 4, más 12x al cubo, más 38x al cuadrado, menos 6x, menos 12. Ya. El x cuadrado y el x solo, ahí tengo una duda. Al cuadrado y al solo. Si elevado a 1 y al cuadrado. Ah, no, no, no. Listo. Está bien. Sí, solo. Ya, estamos. Yo me había comido aquí un cuadrado. Entonces, eso, chiquillos, es el concepto de multiplicar, sumar y restar polinomios. ¿Sí? Lo que vamos a pasar a ver ahora es la famosa división de polinomios. No sé si hay alguna duda sobre esto. ¿No? Entonces, vamos a tener distintos tipos de divisiones de polinomios que nos van a interesar. En el fondo son distintas situaciones a las cuales nos podemos enfrentar, que nos enfrentemos directamente a un monomio dividido en un monomio, ¿sí? Como el caso que está planteado acá, en el caso número 1. Podemos encontrarnos con un polinomio siendo dividido por un monomio, que vendría siendo el caso 2. O bien podría ser un polinomio dividido en un polinomio, que es como el caso más complejo, que es el 3. ¿Qué condiciones deben cumplir todos para que esta división sea probable? Y esa es como la condición base, que el grado del denominador, ¿sí?, sea igual o menor que el grado del numerador. Esa condición se debe cumplir siempre, o si no, yo no puedo generar la división. Porque al generar una división en donde tenga un grado mayor en el denominador, me va a quedar un exponente negativo, cosa que no puede ocurrir con los polinomios, porque si no, dejaríamos de hablar de polinomios. Entonces esa es la condición clave, que el grado del denominador tiene que ser igual o menor que el grado del numerador. ¿Sí? Eso es lo primero. Entonces lo primero que vamos a ver son los más fáciles, que son las divisiones de polinomios, en este caso monomio dividido monomio y polinomio dividido monomio. Son como los casos más sencillos y solo se basan en estas reglas. Hay que construir claras estas dos reglas, que son las reglas del cociente para potencias de igual base. Y bueno, esta es la famosa regla del exponente cero, por si llegase a ocurrir en algún momento en que algo nos queda exponente cero. Eso, recuerden que cualquier número elevado a cero es 1. Y esta regla de acá del cociente nos dice que si yo estoy dividiendo, que es lo que va a ocurrir acá, distintos potencias de igual base, resto los exponentes. ¿Sí? Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver el primer caso, y si yo genero esta división, ¿qué es lo que me quedaría? El 2 no lo estoy dividiendo con nada, así que el 2 se va a mantener. Pero los x, claro que sí los voy a dividir, porque ambos tienen igual base. Por lo tanto, esta regla que me indica que conserve la base y reste los exponentes, es decir, 3 menos 2. Es decir, que esto me queda 2x elevado a 1, que es lo mismo que 2x. Y ahí acabo de dividir un monomio por otro monomio. Entonces, si se dan cuenta, esto es algo que también ustedes ya habían hecho anteriormente. ¿Sí? Entonces no es extraño esto. ¿Qué es lo que ocurre en este caso? En un polinomio dividido un monomio, también lo puedo hacer, pero debo tener ciertas precauciones al dividir en este caso. ¿Por qué? Porque si yo me doy cuenta, acá me va a quedar, no voy a poder dividir completamente, porque acá tengo un término que me va a quedar dividido por x cuadrado. Entonces la división en este caso no me estaría dando un polinomio.
Entonces ahí tengo que tener como precaución, dependiendo del tipo de polinomio, es el tipo de división que puedo generar. Acá nos vamos a dar cuenta que vamos a tener que hacer otro tipo de división que se llama división larga, que es la que vamos a pasar a ver a continuación. Pero ejemplos de polinomio dividido por monomio podemos tener como el siguiente. Tengo el polinomio x al cubo más 3x cuadrado menos x más 6. ¿Sí? Disculpen, voy a borrar ese. Voy a borrar ese 6. Ahí está. Entonces, por ejemplo, yo podría tener esto dividido un monomio. Así de sencillo. ¿Y qué es lo que ocurría cuando yo tenía distintos términos, en el fondo, divididos un mismo o bajo un mismo denominador? Yo podía separar este denominador para cada uno de los términos que estaban siendo parte de esta división o fracción completa. Entonces lo que puedo ver acá es, por ejemplo, que esto me quedaría, si lo separo, como x al cubo partido en x más 3x cuadrado partido x menos x partido en x. ¿Sí? Ahí separé en el fondo o distribuí el denominador para cada uno de los términos. Y ahora aplico la definición. Si yo tengo acá x al cubo partido x o dividido x, es lo mismo que conservar la base y restar los exponentes. Es decir, este es 3 menos 1 me quedaría 2. Más, el 3 no se divide con nada, lo conservo. La base se mantiene, x. 2 menos 1 me da 1, es decir, no lo escribo. Y por último me quedaría x partido x. La base es x. Resto exponentes. 1 menos 1 me quedaría 0. Y x elevado a 0 me da 1. Entonces esto también es algo que ustedes ya han hecho con anterioridad. Sí, que en el fondo es la simplificación. Ustedes ya habían simplificado este tipo de expresiones. Nos vamos a meter ahora con tipos de expresiones que ustedes no habían simplificado. Por ejemplo, ¿qué hago si es que yo me enfrento al 5x al cubo menos 5x cuadrado dividido 5x cuadrado menos 1? Es decir, ¿qué puedo hacer en este caso? Lo que muchos tal vez harían es comenzar a factorizar de alguna forma, pero me voy a encontrar en algún punto en que no puedo seguir factorizando y no puedo eliminar nada. Es decir, pareciese que esta división no la puedo realizar. Pero efectivamente, esta división sí que la podemos realizar. Y vamos a ver cómo realizamos esta división. Y me refiero a este tipo de casos cuando yo tengo un polinomio siendo dividido por otro polinomio. Y existe un método para yo poder encontrar la división de esto. Y eso es lo que vamos a ver a continuación y se llama división larga de polinomios. Van a ingresar, Nicolás. María. Ya, entonces estamos en que de los 3 casos que puedo realizar la división, tengo 2 que son súper sencillos y que ya los he hecho antes, que es cuando yo divido por monomios. ¿Sí? Si yo tengo un monomio dividido un monomio, es súper sencillo porque es básicamente simplificar y ver el tema de los exponentes. Si yo tengo un polinomio dividido un monomio, también es súper sencillo porque cada uno de los términos del polinomio se va simplificando con este denominador. Pero ¿qué es lo que ocurre en casos como este? ¿Sí? En donde tengo un polinomio dividido otro polinomio. ¿Cómo genero esta división? Entendiendo la fracción como una división. Y para eso tengo 2 métodos. El primero es llamado división larga y el segundo es división sintética, que la gracia de la división sintética es que es mucho más corta y mucho más breve. Estos son procedimientos que tienen como una secuencia de pasos que uno debe realizar y eso es lo más complejo más que nada, como el estar atento a los pasos que debo ir completando para obtener la famosa división. Entonces, primero, división larga.
¿Cuál es el principio básico de la división larga? El mismo principio que uno hacía cuando estaba dividiendo números. Cuando ustedes al comienzo de su educación hacían este tipo de algoritmo de división, es el mismo algoritmo en el cual se basa la división larga de polinomios. ¿Sí? Entonces, me gustaría preguntarle a ustedes que, por ejemplo, ¿cómo hacían la división de 124 dividido en 2? ¿Cómo hacían ese procedimiento? Más que el resultado, que obviamente a esta altura ya es obvio, lo que me interesa es saber cuál era el método que ustedes aplicaban para ir resolviendo esto cuando eran más pequeños. ¿Cuántas veces cabe el 2 en el 12? Ya, ok. Entonces, empezaban a tomar numeritos, ¿cierto? Le tomaban el 1 primero y ya el 2 no cabe en el 1, entonces tomábamos el 12. ¿Ya? ¿Y qué decíamos cuántas veces cabía el 2 en el 12? 6. 6. ¿Sí? Luego, ¿qué ocurría? ¿El 2 en el 4? ¿O no? No sé, díganme ustedes. ¿Se acuerdan cómo dividir de esta forma o no? Después de ahí del 6 se continúa de cuántas veces cabe el 2 en el 4 y ahí se termina. Ya, pero falta un paso previo a eso. Ah, de Una restarlo, resta. de restarlo Exacto, abajo, una resta. ¿Dónde está la resta acá? abajo del 12 se resta cuántas veces cupo. Ya, exactamente. Lo que uno dice después de que, ok, es 6, lo que uno decía es 6 por 2 me da 12, se escribía abajito, y aquí se le ponía como un signo de resta, y esto daba 0. Y luego, ¿qué se hacía? Se bajaba el siguiente número. Y la pregunta era, ¿cuántas veces cabe el 2 en el 4? 2, porque 2 por 2 me da 4. Hago la resta, y esto me da 0. Y me encuentro que el resto era 0. ¿Se acuerdan como básicamente de este procedimiento? Sí, Ya, qué bueno, porque esta es la base de la división larga. Es exactamente lo mismo, solo que con álgebra. Es la mezcla de este procedimiento con álgebra, en donde voy a estar constantemente preguntándome cuántas veces cabe un término en otro, ¿sí? Y después voy a tener que empezar a generar restas, etc. Entonces veamos, por si acaso estas dos láminas son las más largas, lo prometo de esto. Dice, división larga, básicamente es un teorema. ¿Qué es lo importante del teorema que vamos a destacar? Dice, si P de x y D de x son polinomios, tal que D de x es distinto de 0, es decir, que voy a tener un polinomio P que va a estar siendo dividido por D, y obviamente ese polinomio D no puede ser 0 porque yo no puedo dividir por 0. Eso es lo que me están solicitando acá. Y el grado de D es menor o igual que el grado de P. Lo que les decía anteriormente, que solo voy a generar divisiones en donde lo que tenga en el numerador sea, o sea, lo que tenga en el denominador sea igual o menor que lo que está en el numerador. O si lo vemos en términos de división, necesito que el divisor tenga un grado igual o menor que el dividendo. Eso es lo que dice acá. Si es que eso se cumple, si es que lo anterior se cumple, entonces existen polinomios Q y R únicos, tales que se cumple lo siguiente. Esto que está acá. ¿Qué es el polinomio Q? Es el polinomio resultante de la división. ¿Y qué es el polinomio R? Es el polinomio llamado resto. ¿Sí? Esto es lo que se debe cumplir. Y nuevamente, si lo llevamos al ejemplo numérico, para ver que esto se cumple, porque esto, lo que está ahí, de verdad es como súper obvio y siempre uno lo ha utilizado, solo que ahora se ve como forma de teorema. Si yo tenía 124 dividido en 2,
Esto habíamos calculado que era igual a 62 y que el resto era 0. ¿Sí? Eso es lo que habíamos calculado. Entonces, ¿qué me dice esto? Que el polinomio P, ¿sí? Es decir, que yo puedo verificar que esto se cumple. 124 va a ser igual a ¿qué cosa? Al polinomio D, que es por el cual estoy dividiendo, 2 por Q, que es el cociente, es decir, el resultado de la división, que es 62, más el resto, que es 0. Y aquí se pueden dar cuenta de forma numérica que eso se cumple, es decir, esa igualdad se cumple. En este caso, el dividendo, 124, es igual a el divisor por el cociente más el resto. 2 por 62 más 0 me da 124, por lo tanto esto se cumple. ¿Y qué es lo importante de acá? Que después nos va a hacer mucho sentido cuando nosotros hagamos divisiones y estemos buscando los ceros del polinomio. Destacador. Acá. Dice donde Rx es 0, el grado tanto tanto es menor, etc. Y eso es lo que me importa. Si Rx, es decir, que si el resto es 0, entonces se dice que d de x divide a p de x. Es decir, es un divisor. Acá, el 124 yo lo dividí en 2. Y como el resto me dio 0 a mí, yo puedo asegurar de que el 2 es un divisor del 124. Eso es lo que dice acá, solo que pasado a polinomios. Entonces voy a tener que cambiar toda esta concepción que yo tenía del divisor, dividendo, cociente, resto que tenía con los numeritos. Ahora lo voy a tener que pasar y hacer como ese cambio a expresiones algebraicas, ¿sí? En este caso polinomios. Entonces, ¿qué pasa si es que yo divido polinomios, que es lo que vamos a hacer, y a mí me da efectivamente el resto 0? Es porque voy a saber que ese polinomio, ¿sí? que es el divisor, es o sea, el polinomio que está actuando en el divisor efectivamente divide de forma exacta al polinomio que está en el dividendo. Es un poco enredado esta cosa, divisor, dividendo, polinomio y todas las cosas mezcladas, pero si le dan un tiempo se puede comprender. Y siempre es importante que se hagan estos ejemplos numéricos, ¿sí? Para saber, como en el fondo, como para tener la comparación de lo que está ocurriendo. ¿Puedo cambiar esto? ¿Sí? Ya. Entonces aquí está como la definición de cada polinomio. El p de x es el dividendo, el d de x es el divisor, el r de x es el resto y el q de x es el cociente. ¿Sí? Entonces aquí, en el fondo, en general, está la misma fórmula que estaba anteriormente, solo que ahora está con letritas, en donde el dividendo es igual al divisor por el cociente para el resto, o bien puede ser expresado de esta forma. Son formas de expresar exactamente lo mismo. Y me interesa mucho que vean, sean capaces de ver esto, por ejemplo, si es que yo 125 dividido 4. ¿Cuánto es eso? De partida, el 4, ¿cuántas veces cabe en el 12? 3. 3, perfecto. 3 por 4, esto me da 12. Hago la resta, me da 0. Bajo el 5. ¿Y el 4 en el 5 cuántas veces cabe? 1. 1. 1 por 4 me da 4. Esto me da, hago la resta, me da 1. Y ese es el resto. Por lo tanto, ¿qué puedo decir para aplicar lo que está acá? Esto es lo que quiero aplicar. Solo que con numeritos. ¿Qué puedo decir? P de x es el 125. 125 es igual al d de x, es el divisor, a 4 por, ¿qué es el q de x? El cociente, el resultado, 31, más el resto, que es 1. Y eso efectivamente es cierto. Si ustedes hacen la operación de 4 por 31, les va a dar 124 y más 1 da el 125. Entonces, en el fondo, es una manera de presentar o expresar y yo poder verificar también que las operaciones que estoy realizando son correctas.
¿sí? Porque si en este lado me hubiese dado, no sé, 4 por otro número y por ningún lado me da 125, es porque efectivamente la división está incorrecta. Entonces así yo me puedo como autorregular y observar si es que esto es verdad o no. ¿Y qué es lo que dice esta forma de escribir? Esta, que es otra forma de escribir lo mismo, dice lo siguiente, que yo puedo escribir este polinomio, bueno, en este caso estamos viendo todavía el tema numérico, lo podría escribir como 125 partido en 4 de x al divisor es igual al cociente, que en este caso vendría siendo 31, más el resto 1 partido el polinomio divisor nuevamente, que vendría siendo 4. Y si uno ve si esta igualdad se cumple, si uno hace 125 dividido 4, me da 31,25. Y si yo veo el lado derecho, aquí tengo 31 y un cuarto es 0,25, por lo tanto tengo 31,25 también. Entonces ambas igualdades a mí me permiten, a la hora de obtener los polinomios, verificar si es que esta igualdad se cumple, y con eso puedo ver si es que los polinomios resultantes son los correctos o no. Entonces eso es como lo importante, tener en mente el proceso de la división larga. O sea, de forma numérica. Ahora la vamos a ver con polinomios. ¿Puedo cambiar eso? Ya. Entonces, a esto me refería. Dice división sintética, nada que ver, ahí es división larga. Larga. Ya, aquí estamos. Ya, quiero dividir. ¿Qué cosa quiero dividir? Este es mi dividendo, ¿sí? 5x cuadrado menos 5x cubo menos 1. Y este es mi divisor, 5x cuadrado menos x. Entonces, ¿cuáles son los pasos? Lo primero es verificar si es que el grado del divisor es igual o menor que el grado del dividendo. En este caso, el grado del dividendo es 3, porque es el que tiene mayor exponente. El grado del divisor es 2, por lo tanto, la división sí se puede realizar. ¿Cuál es el siguiente paso? Verificar que esto esté en orden. ¿Y a qué me refiero? A que para la división necesitamos que los polinomios tengan un orden descendiente. Vamos a poner en un comienzo los de grado menor, o sea, los de grado mayor, disculpen, y después vamos a ir poniendo sucesivamente los de grado menor. ¿Sí? Entonces, ¿estos polinomios están ordenados, sí o no? No. No. No, entonces debo ordenarlos antes de dividir, o si no va a ser un desastre la división. Entonces voy a ordenar, efectivamente el que está desordenado es el dividendo. Entonces esto me va a quedar 5x al cubo más 5x cuadrado menos 1 dividido 5x cuadrado menos 2. Listo. Ya, una vez que están ordenados, puedo comenzar a realizar el algoritmo de la división larga. Y para eso, lo primero que debo hacer es resaltar, o tener yo así como a la vista, el término con el cual voy a comenzar la división. Y ese va a ser el término de mayor grado que pertenezca al divisor. En este caso, este es mi término. Este es mi término importante, el cual no voy a perder la vista porque es el que me va a permitir realizar toda la división a lo largo de este proceso. Entonces, en este caso yo lo destaco, porque voy a estar todo el rato trabajando con él. Recuerden, es el término de mayor grado del divisor. Ese es el importante. Y comienzo a hacer la división. Voy a poner el signo igual y listo. ¿Cuáles son las preguntas que yo debo hacer? Las mismas que yo estaba haciendo de forma numérica. La primera pregunta es, el 5x cuadrado, ¿cuántas veces cabe, ¿sí?, en el menos 5x cubo?
esa idea de cuántas veces cabe es lo mismo que preguntarme por cuánto yo debo multiplicar el 5x cuadrado para que sea menos 5x al cubo. Menos X. Menos x, perfecto. Es decir, el 5x cuadrado, si yo lo multiplico por menos x, es que yo llego a ser menos 5x cubo. Eso es lo que uno hacía. Entonces ahora viene el mismo procedimiento que uno estaba haciendo en la división numérica. Menos x por 5x cuadrado, ¿cuánto es? Menos 5x al cubo. Lo anoto abajito, menos 5x al cubo, ¿sí? Menos x por menos 2. Dos X. Más 2x. Y listo, ¿qué hago ahora? La resta de esto. Y para eso le pongo un paréntesis, para restar. Entonces, no sé si se dieron cuenta que básicamente sigue el mismo principio. Acá lo primero que hice fue buscar cuántas veces cabe este término en el menos 5x cubo. ¿Sí? Ok, cabe menos x veces. Entonces, menos x lo multiplico por el 5x cuadrado, me da el menos 5x cubo, y el menos x ahora lo multiplico por el término que también está acompañando, y efectivamente lo multiplico por todos los términos del divisor. Sería menos x por menos 2, me daría más 2x. ¿Y qué venía luego en el algoritmo de la división? Una resta. Y hago efectivamente la resta. ¿Cuánto es menos 5x cubo menos menos 5x cubo? 0. 0. Y obviamente eso es lo que debe ocurrir. Cada vez que yo hacía esto, tengo que garantizar que el primer término, se vayan eliminando. Es decir, esto me da 0x cubo. Luego, tengo... ¿Y el cubo hasta X de cubo se mantiene? No, pues esto me va a dar 0. Solo que lo anoté ahí como 0x cubo. Para que se vea que es 0. Después no lo voy a escribir. ¿Sí? Sí. Luego me queda menos, acá no tengo ningún término con x, por lo tanto me va a quedar 0x menos 2x. Me va a quedar menos 2x. Sí, porque ese 2x no lo resté con nada de arriba, porque no tengo nada que tenga el mismo grado que x. Aquí términos semejantes. ¿Sí? Y luego bajo el resto de los términos que me quedan. El 5x cuadrado y el menos 1. Es decir, que mi polinomio bajó en 1 grado. Y eso es lo que debe ocurrir siempre. Siempre cuando ustedes generen esta división larga, por cada reglón que vayan realizando esto, su polinomio va a ir bajando de grados. Nosotros comenzamos con un polinomio de grado 3, ahora tenemos un polinomio de grado 2. Sí, porque el mayor es este. Ya, ¿qué creen que es el siguiente paso que debemos hacer? ¿Qué les tinca que tenemos que hacer? Hacer lo mismo con el menos X. Hacer lo mismo, pero antes, ojo, tengo que tener siempre esto ordenado, así que debo ordenarlo nuevamente. Voy a ordenar esto, me va a quedar 5x cuadrado, porque es el primero, es el de mayor grado, menos 2x, menos 1. Listo. Ahora hago lo mismo nuevamente. 5x cuadrado, ¿cuántas veces cabe en 5x cuadrado? O que es lo mismo preguntarnos, ¿qué le falta al 5x cuadrado para ser como 5x cuadrado? ¿Por cuánto lo multiplico? Por 1. Por 1 positivo. Más 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo ahora? Hago exactamente lo mismo. 1 por 5x cuadrado me da 5x cuadrado. Y 1 por menos 2 me da menos 2.
paréntesis, hago la resta. ¿Qué me queda? 5x cuadrado menos 5x cuadrado. 0. Se cancela. ¿Sí? Eso es lo que debía ocurrir. Entonces me voy a poner de acá 0x cuadrado. Menos 2x va a seguir igual, porque no se resta con nada, pero el menos 1 se va a restar con el menos 2. ¿Qué me queda ahí? 1. 1 positivo. Listo, por lo tanto lo que tengo acá es menos 2x más 1. Y este es el resto. ¿Por qué me detuve ahí? Porque tengo que el divisor tiene mayor grado en este momento que lo que corresponde al dividendo. Y eso me indica que yo ya no puedo continuar dividiendo. ¿Sí? No olviden esa regla, es súper importante porque me va a indicar a mí hasta dónde yo puedo dividir. Acá en el comienzo yo tenía un polinomio de grado 3 dividido por uno de grado 2. Ok, cumple la condición. En el segundo paso tenía un polinomio de grado 2 dividido uno de grado 2. Perfecto, puedo. Pero acá tengo un polinomio de grado 1 siendo dividido por uno de grado 2. Y eso ya no se permite. Por lo tanto, hasta aquí llega mi división. Y tengo los polinomios que necesito. ¿Cuál era el polinomio? Que en este caso el p de x es el que llamamos el dividendo. Era 5x cuadrado menos 5x al cubo menos 1. Ese era el polinomio p de x. Ahí faltó el dx. ¿Cuál era el d de x? Que es el divisor. El divisor era efectivamente por lo que estaba dividiendo, que era 5x cuadrado menos 2. ¿Cuál era el cociente? El polinomio q. Es el resultado de la división, que en este caso me dio esto. Este es el valor importante que obtuvimos. Menos x más 1. ¿Y cuál es el polinomio r de x? Que es el resto. Vendría siendo el menos 2x más 1. Y ahí obtuve todos los polinomios. Entonces, ¿cuál es la gracia de esto? Que ahora yo puedo escribir y verificar que se cumple la igualdad. Y lo más importante es que logré una forma de factorizar este polinomio que en un principio tal vez no era factorizable. Y para eso voy a escribir esto de la siguiente forma. Recuerden esta expresión. Esta de acá es la importante. Esa es la más importante de todas. ¿Sí? Entonces yo voy a decir lo siguiente. P de x, que es 5x cuadrado menos 5x al cubo menos 1, dividido d de x, que es 5x cuadrado menos 2, es igual a ¿qué cosa? Si miro acá la fórmula, a q de x más r partido d. Q de x es menos x más 1 más r, que es menos 2x más 1, partido en d de x, que es 5x cuadrado menos 2. ¿Qué puedo hacer acá? Verificar sumando esto si se cumple y llego al lado de acá, lo cual obviamente tiene que ocurrir, o sea, va a ocurrir. Pero lo más importante es que este polinomio que yo tenía en un comienzo, encontré una forma de factorizarlo y de expresarlo de una forma distinta. ¿Sí? Entonces nos va a interesar mucho cuando nosotros hagamos factorizaciones y sobre todo cuando el resto nos dé 0, porque insisto que son los polinomios que más nos interesan cuando uno se dice que es divisor del otro. En este caso yo no puedo decir que este polinomio es divisor del polinomio que está acá, porque el resto no me dio 0. Si el resto a mí me hubiese dado 0, efectivamente yo podría decir que me encontraba entre un divisor, es decir, que lo divide exactamente. Entonces este es el procedimiento de la división larga.
Si se dan cuenta, efectivamente es un paso largo en comparación con lo que es la división sintética que vamos a ver a continuación. Entonces, ¿qué les dejo a ustedes? Hagan ese. Ese ya está ordenadito. Hagan la Tengo una división. pregunta. Dígame. ¿Qué pasó con el 1 del final del ejercicio anterior? ¿Acá? ¿Qué una? Cuando multiplicó el 1, Cuando multipliqué el 1. el resultado. ¿Este de acá, el resultado de acá? Sí, cuando lo empezó a multiplicar con el 5x cuadrado y el menos 2. Ah, ya, pues, hice 1 por 5x cuadrado y me dio, lo dejé destacando. Destacador. Ya, hice 1 por 5x cuadrado y me dio 5x cuadrado, que es lo que está acá. Después hice 1 por menos 2, me dio menos 2, que es lo que está acá. Y después le puse el signo menos para restar. Entonces 5x cuadrado menos 5x cuadrado, 0x cuadrado. El menos 2x sigue siendo menos 2x porque no lo resté con nada. Y el menos 1 menos 2, ese menos menos me va a dar más 2, me va a quedar más 1 al final, que es lo que tengo acá. Ah, siempre fue el mismo término. Tienen que ser iguales. Sí. Sí, Ah, pues, ya. hay que hacer términos semejantes para yo poder restar. Y ahí sí, gracias. Entonces, chiquillos, les dejo ese. 5 minutos para realizar esta cosita. Y lo verificamos. Vuelvo de inmediato. ¿Ya, chiquillos, podría hacer algo? No estoy en el chat. Ah, ya, ok. Bueno, otra acá. P de X. Seis X menos 5.
Ahí ustedes me dicen cuánto es Q de X, cuánto es R de X. Ay, lo siento. ¿En cuánto vale el polinomio Q de X? A mí me dio 2x cuadrado, 10x menos 46. ¿Y resto? 224. Ya. ¿Alguien más está desarrollando esto de manera así como que le haya dado algo similar a lo de Camila? Yo empecé y me bloqueé. Ya. Vamos viendo esto y lo vamos viendo entre todos y vamos viendo si a la Camila le dio bien. Ya está el término principal para comenzar la división, que es el X, porque él tiene mayor grado en el divisor. Y el dividendo está ordenado, perfecto, todo se cumple, puedo comenzar a dividir. ¿Qué le falta a X para hacer 2X al cubo? ¿Por cuánto debo multiplicar el X para que se transforme en 2X al cubo? 2x cuadrado.
Exacto, 2x cuadrado. Y genero la multiplicación. 2x cuadrado por x me da 2x al cubo. Y 2x cuadrado por menos 5 me queda menos 10x cuadrado. Pongo esto en paréntesis y hago la resta. ¿Qué me queda? Que 2x al cubo menos 2x al cubo se cancelan. Eso es lo que queremos lograr, así que eso debe ocurrir de un comienzo. Si no ocurre esta cancelación es porque estoy haciendo mal, tomé mal mi resultado, mi cociente, el primer término del cociente. Ok, esto me da 0x al cubo. Y aquí tengo menos 10x cuadrado, por lo tanto eso es 10x cuadrado, es positivo. Y el 4x lo mantengo. Y el menos 6 también lo mantengo. Listo, está ordenadito el polinomio, así que puedo continuar la resta. ¿Qué le falta al x para hacer un 10x al cuadrado? ¿Por cuánto lo debo multiplicar? 10x. Exacto, por 10x. 10x. 10x por x me da 10x cuadrado. 10x por menos 5 me da menos 50x. Pongo el paréntesis y hago la resta. 10x cuadrado menos 10x cuadrado, se me cancelan los x cuadrados, ¿sí? Y acá me queda menos 50x, que va a ser sumado con el 4 que está acá. O sea, me va a dar 54x menos 6. Listo, tengo un polinomio nuevamente ordenado. Hago la pregunta. ¿Qué le falta al x para hacer como 54x? 54. 54, exacto. 54 por x me da 54x. Y 54 por menos 5 me da menos 270. Ahí está, menos 270. Déjenme verificar. 54 por 5, sí, 270. Listo, genero la resta. Menos 54x menos 54x se cancelan. Y menos 6 menos 270, ¿sí? Me quedaría positivo 264. Y ese es el resto. O sea, acá mi resto es 264. Y mi cociente vendría siendo 2x cuadrado más 10x más 54. No se hizo nada con el ¿Cómo? No se hizo nada con el menos 5. Sí, pues ¿por qué no se hizo nada? Constantemente recuerda que este resultado, por ejemplo este, se va multiplicando por el x y por el menos 5. Después este se va multiplicando por el x y por el menos 5. Después este por el x y por el menos 5. Pero tú solo tomas como término principal el que está destacado. Ese es el que va guiando la división todo el rato. Entonces, esta cosa se llama algoritmo de la división larga. Es como un poco enredado de entender tal vez, pero como uno practicando como que va soltando un poco la manito en esto. Pero claro, tal vez lo que pregunta Nico es que si se hace con este primero y después con el menos 5 no se hace nada. Efectivamente, no. Todo el rato me voy preguntando con el del mayor grado. ¿Por qué? Porque siempre está en mente esa idea de que yo no puedo dividir
cosas que, o sea, en donde yo tenga un dividendo que tenga un grado menor que el divisor. Entonces, por eso siempre me preocupa el grado de este polinomio. Y el grado de este polinomio está dado por el término principal, es decir, que el que tiene mayor grado. En este caso es el X. Por eso lo destaco y por eso solo se trabaja con ese término en cuanto a preguntar cuántas veces cabe un término en otro. Pero efectivamente, cada vez que yo determino estos coeficientes, después viene la pregunta, 10x por x me da el 10x cuadrado que está acá, y después 10x por menos 5, ahí estoy utilizando el menos 5, no es que el menos 5 nunca se utilice, sino que 10x por menos 5 me da el menos 50x. Y siempre constantemente con estos términos estoy utilizando o están siendo multiplicados tanto por el x como por el menos 5. Y después, ¿54 de dónde sale? ¿Cómo? ¿El 54 de dónde ¿El sale? 264? El 54. El 54x sale de... acá tengo 4x arriba, 4x positivo, menos 50x se me va a hacer más 50x, y 4x más 50x me da 54x. Y después 54 se sube al resultado. Entonces aquí está el 54, ¿ok? Y después el 54 se sube al resultado. ¿A este? Que aparece 54 allá. O cuando me da ese resultado tengo que encontrar el número que multiplicado con el X y me da abajo. Exacto, exacto. Tú aquí estás con este 54, donde dice la flechita. Entonces tú te preguntas al X, ¿qué le falta? Al X que está acá en amarillo gigantesco, ¿qué le falta para hacer un 54X? Y ahí tú lo multiplicas por 54. Ah, ya. Ya, bueno. Eso. Ya. División sintética. Obviamente existe una forma de dividir que es mucho más sencilla, mucho más simple, mucho más fácil y rápida, que tiene una condición. ¿Cuál es la condición? De que este tipo de división solo acepta como divisores polinomios de esta forma. Oh, acabo de borrar esa forma. Ahí está. Entonces, la división sintética es un método que, como yo les dije, que es mucho más rápido y mucho más fácil de realizar, en donde me permite obtener la forma, en el fondo, el cociente de la división de una manera súper rápida. Es por lo general el método que más vamos a utilizar en lo que viene de aquí en adelante, así que es como el que más tiene que estar como pulido. La división larga uno la ve para tratar de entender de que efectivamente uno puede dividir cualquier tipo de polinomio con la división larga, bueno, siempre que se cumplan las condiciones que se requieren, pero la división sintética nos sirve para un tipo de polinomios súper específico, en donde yo tengo que tener un divisor de la forma x menos a, en donde a es un número cualquiera. Siempre y cuando yo tenga un polinomio de la forma x menos a, que va a actuar de divisor, yo puedo realizar la división sintética. Si no, yo no puedo hacer división sintética. Por ejemplo, en el caso anterior, aquí efectivamente tengo una división que es de la forma x menos un número. Ok, esto lo puedo hacer con división sintética. Pero en el caso anterior tengo un polinomio que es 5x cuadrado menos 2. Esto no tiene la forma x menos a, por lo tanto yo aquí no puedo utilizar división sintética. Así de sencillo. Y aquí lamentablemente, si es que ustedes, o si es que yo les planteo un ejercicio como este y les pregunto háganlo con cualquier método, ustedes solo pueden aplicar la división larga, no la sintética. En cambio, en este ustedes pueden aplicar ambos métodos y tienen que llegar exactamente a lo mismo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el procedimiento para realizar esta división sintética que nos va a permitir dividir polinomios en donde el divisor tenga esa característica anteriormente mencionada? Es que yo voy a generar una tabla con los coeficientes de los polinomios.
¿sí? En esta tablita voy a tener como número pivote, así se le conoce ese número que está ahí, el valor A, que es el numerito que está actuando en el divisor, ¿sí? Y que va a ir acá arriba en la tabla, van a ir los coeficientes del dividendo. Es decir, todos los coeficientes del dividendo van a ir acá ubicados. Es importante que los coeficientes vayan en orden decreciente, es decir, nuevamente me estoy enfrentando a polinomios que vayan a estar desordenados y donde yo los voy a tener que ordenar. Y también es sumamente importante que en estos coeficientes del dividendo no nos saltemos ningún grado del polinomio, aún no esté ese término en el polinomio. ¿A qué me refiero con esto? Yo podría tener acá los coeficientes del x cuadrado, x al cubo, x cuadrado, y tal vez en mi polinomio no sale el x, pero aún así debo poner como 0 el coeficiente de x. Cuando veamos un ejemplo, eso tal vez va a quedar mucho más claro. Y acá en la tablita, abajo, lo que nos va a quedar es el polinomio resultante. Son los coeficientes del polinomio resultante, y en el último término nos va a quedar el famoso resto. Ya esta tablita va a ser mucho más clara cuando la veamos, que va a ser ahora mismo ya. Notemos, ahí tenemos un polinomio. ¿Sí? Un polinomio que de partida está ordenado, perfecto, y es de la forma x menos un número. ¿Sí? Solo que en este caso es más. Por lo tanto, ese polinomio yo lo podría escribir, estoy hablando de este divisor de x más 2, ¿cómo lo podría escribir de la forma x menos algo? X menos, ¿qué sería eso? X menos ¿qué número me da x más 2? ¿Cómo tendría que estar el 2? Ese es como el fondo de la pregunta. Menos 2. Menos 2, exacto. Entonces, ahora sí lo tengo de la forma x menos algo. Y ese algo es menos 2. Listo, por lo tanto puedo construir mi tablita. ¿Sí? Mi tablita que va a tener... Va a quedar más o menos fea la tablita. Profe, ¿cómo eso de arriba? Es que como yo necesito que este polinomio tenga la forma x menos un número, y acá tengo x más un número, esto yo siempre lo puedo reescribir como x menos 2. Y aquí está la forma x menos un número, solo que el número ahora es menos 2. Es solo una forma de reescribir este más 2 como una resta. Entonces, una vez que yo lo reescribo de esta forma, escribo el pivote, que es el numerito que va acá arriba, que en este caso vendría siendo menos 2. Porque eso es lo que vale a. Recuerden que esto acepta polinomios de la forma x menos a. ¿Y qué número va acá? El a. Acá el x más 2 lo escribí como x menos 2. Por lo tanto, ¿qué número va acá? El menos 2. ¿Sí? Ok. Empiezo a escribir los coeficientes de forma descendiente de este polinomio. ¿Cuál es el mayor grado que tengo? Grado 4. Por lo tanto, escribo el coeficiente 2. Después viene el grado 3. Pero aquí no existe el grado 3. Pero aún así lo debo considerar en esta tabla de coeficientes. Por lo tanto, va a tener coeficiente 0 el grado 3. El grado 2 va a tener coeficiente menos 3. El grado 1, coeficiente 0, porque no está acá, no existe. Y el término independiente, menos 2. Entonces, ahí escribí todos los coeficientes de este polinomio, que es de grado 4. El 2, que corresponde al x elevado a 4. El 0, que corresponde al x elevado a 3, que no está. El menos 3, que corresponde al x elevado a 2. El 0, que corresponde al x, que no está. Y el menos 2, que es el término independiente. ¿Alguna duda hasta acá con la tabla? No. ¿No? Ya. Este es un procedimiento, ¿sí? En donde siempre se hace exactamente lo mismo. Tenemos listo esto para comenzar la división sintética. Y lo primero que comenzamos a hacer es bajar siempre el primer término. ¿Sí? Que en este caso sería el 2.
Y comenzamos la división sintética. De la siguiente forma, voy a ir multiplicando constantemente este número 2, que es este que está acá, lo voy multiplicando por este término, el resultado va a ir acá al medio, y después genero la suma, y me va a dar el término que está acá abajo. Luego hago y repito el procedimiento una y otra vez hasta llegar al final. Algo de más. Veamos cómo es. Entonces, ahí bajé el 2. Ya, menos 2 por 2. Menos 2 por 2, ¿cuánto es? Menos 4. Menos 4. Eso lo voy a escribir en el fondo, en las franjas del medio, en el polinomio, o sea, en el término de grado siguiente. Esto vamos a ir todo el rato de forma ordenada completando esta tabla. Listo, menos 4. Ahora sumo 0 más menos 4 me da menos 4. Listo. Siguiente término. Menos 4 por menos 2. 8. 8. Lo escribo en el término siguiente central. Menos 3 más 8. 5. 5. Listo. Menos 2 por 5. Menos 10. Menos 10. 0 más menos 10. Menos 10. Menos 10. Y menos 2 por menos 10. 20. 20. Y 20 más menos 2. O menos 2 más 20. 18. 18. Perfecto. Voy a poner menos 18. 18. Y listo, se acabó la división sintética. El último valor siempre es el resto. Y el resto de los términos son los coeficientes del polinomio del cociente. Este q de x, que era el resultado, está dado por esos coeficientes. ¿Y cómo yo escribo estos coeficientes? Bajando un grado al polinomio que tenía como dividendo. Me refiero a lo siguiente, acá yo estaba frente a un polinomio de grado 4, por lo tanto, al dividir, obtengo de inmediato uno de un grado menor. Eso siempre también va a ocurrir. Es decir, esto me va a quedar de grado 3. Eso quiere decir que esto me va a dar 2x al cubo, ahí está el grado 3, menos 4x cuadrado, pues respetando los grados, más 5x menos 10. Y ese es el polinomio q de x. Y ahí dividí de forma inmediata esto. Si se dan cuenta, este procedimiento es mucho más rápido que la división larga. Solo completando una tabla yo puedo obtener el polinomio resultante. ¿Y eso ocurre con los exponentes nomás? ¿Lo que va bajando? Sí, después, claro, al final se van escribiendo con estos coeficientes, con la... ¿No es que eso se llamaba coeficientes del polinomio resultante, esa parte de abajo? Claro, yo solo lo veo en el orden y le bajo un grado y después lo empiezo a escribir de forma ordenada con los grados siguientes. Si acá era x elevado a 4 al comienzo, me va a quedar un x elevado a 3, después escribo x elevado a 2, x elevado a 1 y el número solo. Ya, bueno. Ya, y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Eso era todo. Vamos a saltar los ejercicios que teníamos. Acá está. Ya, como cierre, chiquillos, vimos dos tipos de división: división larga de polinomios y división sintética de polinomios. La que más se utiliza es la sintética, sobre todo para lo que queremos posteriormente, que es factorizar. Vamos a llegar a comprender eso. Pero por lo menos las clases siguientes y la subsiguiente nos vamos a dedicar todavía a pulir esto desde la división sintética, porque de verdad tiene que estar como así súper fluido el hacer la tablita de la división sintética y el obtener los polinomios resultantes. Así que eso es lo que se viene, jóvenes. Recuerden las condiciones para yo poder dividir, lo primero, y siempre la división la pueden apoyar con una división numérica, como para ir viendo cuál es el comportamiento o el procedimiento que uno va realizando en este tipo de divisiones. Así que eso, jóvenes. Pueden ir a descansar.
Chao, profe.